Bueno, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero que me acompañen a Hechos capítulo 20, por favor. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco con respecto al ministerio de Pablo, prácticamente. Entonces, prácticamente podemos entender que mientras Pablo estuvo en Grecia, estuvo mucho tiempo en Corinto, ¿no? Ya a partir de ahí es de donde pues él escribió la carta a los romanos y a partir de ahí también lo importante es que las personas o los discípulos que estaban cercano ahí empezaron también a hacer prácticamente a plantar este tipo de iglesias, ¿no? Pero a pesar de que no estaba en Roma, ¿no? Por decirlo así, Pablo, estas iglesias fueron donde empezaron a crecer, ¿no? Y lo más importante es de que Pablo tenía el plan de poder visitarlos, ¿no? Y poder enseñarles y todo esto, ¿no? Y por eso aquí en Hechos capítulo 20 vemos que prácticamente empieza unos relatos con respecto a los viajes de Pablo. No son todos, pero esta parte es algo importante, ¿no? Ya que marca un suceso, ¿no? Prácticamente determinante del ministerio de Pablo, mostrar su corazón y también qué es lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y aquí, si me acompañan al versículo 1, dice: cuando todo aquel alboroto terminó, Pablo mandó a llamar a los que habían creído y les pidió que no dejaran de confiar en Jesús. Luego se despidió de ellos y fue a la provincia de Macedonia. Pablo iba de lugar en lugar animando a los miembros de las iglesias de esa región. De allí se fue a Grecia, país donde se quedó 3 meses. Estaba Pablo a punto de salir en un barco hacia la provincia de Siria cuando supo que algunos judíos planeaban atacarlo. Entonces decidió volver por Macedonia y varios hombres lo acompañaron: Sópatro, que era el hijo de Pirro y vivía en la ciudad de Berea; Aristarco y Segundo, que eran de la ciudad de Tesalónica; Gallo, del pueblo de Derbe; y Timoteo, Tíquico y Trófimo, que eran de la provincia de Asia. Todos ellos viajaron antes que nosotros y nos esperaron en la ciudad de Troade. Cuando terminó la fiesta de los panes sin levadura, Pablo y los que estábamos con él salimos en barco desde el puerto de Filipos hasta la ciudad de Troade. Después de 5 días de viaje, llegamos y encontramos a aquellos hombres y nos quedamos ahí 7 días. Esta parte es muy, muy padre porque lo que estamos viendo es que Pablo estaba recorriendo las iglesias para poder animarlos, ¿no? Lo que dice la Biblia. Pero también parte de su viaje es de que el final era llegar hacia Jerusalén. Y esto era porque la iglesia de Jerusalén estaba pasando por momentos difíciles, ¿no? Entonces lo que empezó a hacer Pablo es recolectó prácticamente a los líderes de todas estas iglesias, pero recolectando cada uno las ofrendas, en este caso, para darlas hacia Jerusalén. Pero lo interesante que empezó a hacer Pablo es de que conforme ellos viajaban con Pablo podían conocer todo el recorrido que hacía Pablo, el cómo animaba también a las iglesias, pero esto le servía a cada uno de los líderes de esas iglesias para poder compartir respecto a lo que habían visto con Pablo, ¿no? Incluso cómo estaban las otras iglesias, conocerse, etcétera, ¿no? Pero lo más importante es que cada hombre de estos llevaba este regalo que le decía, era una ofrenda hacia la iglesia de Jerusalén, pero cada uno de ellos tenía la responsabilidad de entregarlo físicamente. Entonces, dentro del acompañamiento de Pablo, por eso llega a este punto, ¿no? Pero también dice que ahí es un momento donde se separan y es donde Lucas ahí está con Pablo, ¿no? Y bueno, seguimos leyendo y nos vamos a saltar esta parte de Pablo viaja a Troade, porque si te acuerdas ahí es donde Eutico se cae de la ventana y lo consideran que casi se muere, pero estaba vivo, amén. Pero vamos aquí en el versículo 13, donde dice Pablo en Mileto. Y dice así: Pablo había decidido ir por tierra hasta Aso, pero nosotros tomamos un barco para recogerlo allá. Cuando llegamos, él se nos unió en el barco y nos fuimos al puerto de Mitilene. Al día siguiente el barco pasó frente a la isla Quío.
Y un día más tarde llegamos a la puerta de Samos, porque Pablo no quería pasar a Éfeso ni perder mucho tiempo en la provincia de Asia. Lo que deseaba era llegar lo más pronto posible a la ciudad de Jerusalén para estar allá en el día de Pentecostés. Seguimos navegando y un día después llegamos al puerto de Mileto. Aquí realmente no hay muchas cosas que explicar, pero realmente este es un preámbulo que nos prepara, ¿no? Y que yo en estos versículos me gustaría que viéramos esta parte, ¿no? Si alguno de nosotros dimensiona realmente cuánto era la distancia que ellos viajaban prácticamente, llevaba meses, ¿no? Y hay aquí uno de los datos que nos permite visualizar esto es que dice que Pablo quería llegar allá para el día de Pentecostés, ¿no? Esto porque él quería entregar las ofrendas en un día, porque siguiente de eso venía una fiesta que era de las ofrendas, ¿no? Era de agradecimiento prácticamente. Entonces, cuando Pablo decide hacer esto es para llevar la bendición hacia Jerusalén y festejar con ellos esta fiesta, ¿no? Pero como Pablo no podía estar ahí, esta fiesta se festeja 50 días después, ¿no? Estamos hablando casi un mes, imagínate, todo ese viaje que le estaba tomando eran casi 50 días en los que tenía que recorrer para poder llegar hacia Jerusalén, ¿no? Y más lo que ya tenía de fondo, ¿no? Pasando por cada una de las iglesias, recogiendo las ofrendas, llevando a los líderes, también pasando tiempo con los discípulos de ahí. Pero eso es algo que realmente, si te pones a pensar, hace un cambio completo en la forma en cómo nosotros buscamos el ministerio de Dios, ¿no? Y mira, vamos a seguir leyendo aquí en el versículo 17, que realmente es de donde viene todo lo importante de esta lección, ¿no? Y dice así: estando en la ciudad de Mileto, Pablo mandó a llamar a los líderes de la iglesia de Éfeso para hablar con ellos. Cuando llegaron les dijo: ustedes saben muy bien cómo me he portado desde el primer día que llegué a la provincia de Asia. Aunque he sufrido por muchos problemas que me han causado algunos judíos, con toda humildad he cumplido con lo que el Señor Jesús me ha ordenado. Nunca he dejado de anunciarles a ustedes todas las cosas que les ayudaría a vivir mejor, ni de enseñarles en las calles y en sus casas. A los judíos y a los que no son judíos les he dicho que le pidan perdón a Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Aquí vamos a hacer una pausa, ¿no? Pablo reúne, ¿no?, a todos esta parte de los líderes. ¿Por qué? Porque eran los que representaban a cada una de las iglesias de los que le decía, ¿no? Pero cuando pasa esto, empieza a dar una introducción un poco melancólica, si lo podemos ver, ¿no? Hace un recuento de todo lo que él había vivido, pero también dice, ¿no?, que a pesar de que ha sufrido varios problemas, incluso problemas que les han causado a algunos judíos, él ha cumplido con toda humildad lo que el Señor Jesucristo le ha mandado, ¿no? Y lo más importante, nunca ha dejado de anunciarles a las personas, en este caso a los líderes, a las iglesias, todas las cosas que le ayudarían a vivir mejor, ni de enseñarles en las calles ni en sus casas, ¿no? Esta parte para mí es algo muy importante porque a cada uno de nosotros, como hablamos las veces pasadas, tendemos a olvidarnos realmente de todo lo que había pasado para llegar a un punto, ¿no? Y más que el revivir o recordar prácticamente el pasado, es importante siempre recordar cómo ha sido la evolución de todas las cosas, ¿no? Porque nosotros, y ya hablándolo como familia, hemos visto un desarrollo, ¿no?, completamente diferente, y lo puedes ver tanto en ti mismo, lo puedes ver como iglesia, como familia, lo puedes ver en tu profesión, lo puedes ver en tu trabajo, lo puedes ver con tu familia, lo puedes ver en todos los sentidos, ¿no? Que hace un mes era algo diferente, ¿no? Y hace 2 meses era algo diferente, y hace 3 meses era algo muy, muy diferente, ¿no? Pero aquí vemos la exhortación de Pablo con respecto a dar el preámbulo de que todo lo que se ha hecho ha sido por un propósito en específico: poder compartir
acerca de las buenas noticias de Jesús, ¿no? Acerca de la salvación, acerca de lo que Dios quiere por nosotros, incluso de toda esta parte diferencial o de reprensión de esta rivalidad que había entre los judíos y los no judíos, ¿no? Pero que realmente nos enseña algo muy importante. Todos, como vimos, ¿no? Pablo, a pesar de que es considerado el mayor evangelista, ¿no? Prácticamente el mayor misionero entre todos, eso no le quitó los problemas simplemente por hacer la voluntad de Dios. Si te das cuenta, cada vez que él quería hacer la voluntad de Dios, siempre había un problema, siempre había algo. Incluso aquí dice, él retrasó una parte de sus viajes porque lo querían matar prácticamente. Y Pablo tenía que cuidarse de esas formas, ¿no? Pero eso me lleva a mí a reflexionar en este punto de preguntarnos, el día de hoy, el resultado del presente, ¿tuvo toda la base anterior en el propósito de Cristo? Porque podemos pensar, ¿no? Si nos ponemos en un escenario tal vez un poco catastrófico, todos hemos sufrido o estamos sufriendo algo actualmente, ¿no? Pero ahora la pregunta es, ¿este sufrimiento de dónde viene? ¿Viene de tus acciones? En el sentido de, ¿viene de tu pecado? ¿O viene como consecuencia de hacer la voluntad de Dios? Porque al final siempre hay complicaciones, ¿no? Siempre hay problemas. Pero los problemas que nosotros nos generamos se hacen muy diferentes teniendo diferentes bases, ¿no? Si tú lo hiciste por tu pecado o este resultado de tu día de hoy es por desobedecer a Dios, decidir ser egoísta, estar amargado, todas estas cosas, realmente te está llevando a un problema muy particular. Pero también entiendo que si tú te has esforzado en obedecer a Dios, ¿no? En la Biblia has tratado de esforzarte en dar todo, ¿no? Para los hermanos, para compartir de Dios, para, no sé, esforzarte en tu relación con Él, también vas a tener problemas, ¿no? Vas a tener dificultades. Y esto es lo que me hace pensar en este discurso que empieza este Pablo, ¿no? Que tienen toda esta serie de complicaciones, pero todo ha sido por la gloria de Dios y para anunciarle, como dice aquí, todas las cosas que le ayudarían a vivir mejor y tampoco de enseñarle en las calles y en sus casas, ¿no? Y si me acompañas, vamos a seguir leyendo aquí en el versículo 22. Ahora debo ir a Jerusalén, pues el Espíritu Santo me lo ordena. No sé lo que me va a pasar allá. A donde quiera que voy, el Espíritu Santo me dice que en Jerusalén van a meterme en la cárcel y que van a maltratarme mucho. No me preocupa si tengo que morir. Lo que sí quiero es tener la satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios, como me lo ordenó el Señor Jesús. Wow. Esta parte para mí es la más importante, porque hace todo este preámbulo con respecto a lo que él, la base del por qué él estaba haciendo todas estas cosas, ¿no? Y empieza a decir que tiene que ir a Jerusalén, pero que había algo que el Espíritu Santo le estaba poniendo en su corazón, avisándole o advirtiéndole que prácticamente él iba a ser encarcelado, lo iban a maltratar, y lo más fuerte de esto es que nunca iba a poder verlos de nuevo a todas esas personas. Entonces, esto a mí cuando lo leí me conmovió, ¿no? Porque en el versículo 24 dice algo muy profundo Pablo. No me preocupa si tengo que morir. Lo que sí quiero es tener la satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios como me lo ordenó el Señor. Aquí Pablo nos da a conocer algo muy importante del corazón de cada discípulo. Independientemente si eres líder, si vas a ser evangelista o quieres ser evangelista, lo que quieras. Pero la base de este corazón es algo fundamental para cada uno de nosotros, ¿no? Porque
si te pones a ver, ¿no? A veces nosotros los problemas los resumimos o los llevamos a cosas que no pasan buenas a nosotros en la vida, ¿no? Por decirlo, es que no he disfrutado completamente mi vida, ¿no? No he tenido bastante diversión, no he podido viajar, no he tenido tantos éxitos, no he tenido tantos triunfos, ¿no? Cosas así a veces es lo que nos lleva a enojarnos con la vida, incluso con Dios, ¿no? Dios, ¿por qué no me das este ascenso, no? Dios, ¿por qué si estoy haciendo esto me va mal? ¿O por qué esto, no? Pero algo muy importante de conocer es que todas las cosas, como vimos, los problemas van a estar, pero la base de nuestro corazón es como el entendimiento de Pablo, ya que él sabía que cada vez que tenía que avanzar algo de Cristo, algo del ministerio, algo que fuera para predicar la palabra de Dios, siempre iba a haber alguna tribulación. Iba a haber algo que iba a dificultarle, algo que realmente iba a costarle trabajo, ¿no? Y él tenía este entendimiento. Por eso, él decía, esto no me preocupa que muera allá, ¿no? Pero lo que sí quiere es tener la satisfacción de haber anunciado la noticia del amor de Dios. Esto es interesante porque aquí nunca Pablo habla del arrepentimiento de pecados. Nunca habla de algo de obediencia y como general, ¿no? Lo que él decía, yo quiero anunciar la buena noticia de que Dios nos ama a todos y que por ese amor tan grande dio a su Hijo Jesús para que nosotros fuéramos perdonados. ¿Te imaginas llegar a un punto donde solamente esta parte se vuelva la motivación de tu vida? Vamos, predícalo. ¿Te imaginas cómo se sentiría simplemente vivir basado en esto? De que prácticamente no importando nada, absolutamente nada en el mundo, lo único que sea tu gratificación más grande sea el poder compartir la noticia del amor de Dios. Amén. Eso para mí se me hace muy, muy impactante porque lo que Pablo siempre hizo fue adaptarse, ¿no? Cuando él predicaba, nunca se enaltecía con respecto a lo que él era, ¿no? O lo que había sido prácticamente. Pero sí tenía ese preámbulo importante dependiendo de las audiencias, ¿no? Entonces, cuando habla aquí a todos los líderes que estaban, prácticamente lo puedes ver que se desbordó, ¿no? Abrió completamente su corazón con el punto también de darles esa visión a los discípulos, a los líderes, ¿no? Porque imagínate, si tú de la nada, o bueno, Víctor, ¿no? Por ejemplo, nos dijera, ¿saben qué? No nos vamos a volver a ver, ¿no? O yo, o cualquier otra persona, ¿no? Que consideres alguien importante, ¿no? En tu vida, alguien que te da dirección, alguien que te ayuda, ¿no? En tu pasar. A veces, bueno, lo primero sería nuestra emoción. No, ¿por qué? No, ¿por qué esto? ¿No? Pero lo importante que hizo Pablo fue recordar que su vida era para cuidar a ellos, enseñarles todo lo que Dios les había enseñado a él. Y lo más importante, enseñarles que la base de su vida no precisamente era tener una estabilidad, tener una paz. Lo más importante para Pablo era poder compartir con respecto al amor de Dios, ¿no? Amén. Y eso era lo que Pablo quería enseñarles aquí a los de Efesios, ¿no? A los líderes de Éfeso. Y mira, continuando con la lectura en el versículo 25 dice, estoy seguro de que no volverá a verme ninguno de ustedes, a los que he anunciado el mensaje del reino de Dios. Por eso quiero decirles que no me siento responsable por ninguno de ustedes, pues ya les he anunciado los planes de Dios, no les he ocultado nada. Ustedes deben cuidarse a sí mismos y cuidar a los miembros de la iglesia de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo los puso como líderes de la iglesia para que cuiden a todos los que Dios salvó por medio de la sangre de su propio Hijo. Cuando yo muera, vendrán otros que, como si fueran lobos feroces, atacarán a todos los de la iglesia. También algunos que ahora son seguidores de Jesús comenzarán a enseñar mentiras para que todos de la iglesia los sigan y los obedezcan. Por eso tengan mucho cuidado. Recuerden los consejos que les he dado durante 3 años, a pesar de tantos problemas y dificultades. Ahora le pido a Dios que los cuide con mucho amor. Su amoroso mensaje puede ayudarles a ser cada día mejores. Si lo obedecen, Dios cumplirá las promesas que ha hecho a todos los que ha elegido para ser su pueblo. Nunca he querido que me den dinero ni ropa.
Ustedes saben bien que con mis propias manos he trabajado para conseguir todo lo que mis ayudantes y yo hemos necesitado para vivir. Les he enseñado que deben trabajar y ayudar a los que nada tienen. Recuerden que lo que nos dijo el Señor Jesús. Dios bendice más al que da que al que recibe. Amén. Y cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló con todos los líderes y oró por ellos. Todos comenzaron a llorar y abrazaron y besaron a Pablo. Estaban muy tristes porque Pablo les había dicho que jamás los volverían a ver. Después todos acompañaron a Pablo hasta el barco. Y aquí, no sé, yo cuando la leo me imagino una escena bien, un poco dramática, pero realmente muy conmovedora, ¿no? Porque si lo piensas, también Pablo, ¿tú crees que no era difícil para él despedirse de eso? Porque aquí es algo muy importante de recalcar, no precisamente porque tengas un entendimiento con respecto a la Biblia y eso no significa que no vas a sentir una emoción o que esté mal sentirte triste por esto, ¿no? La cosa que hace la diferencia es que tú conoces bien el motivo o el objetivo que tú tienes ahí y eso es conforme tú vas avanzando, ¿no? Aunque en el camino puedas sentirte desanimado, puedes sentirte triste, pero lo más importante es seguir en ese camino y avanzar todo el tiempo, ¿no? Y esto era lo que Pablo también quería recordarles, ¿no? Les recordó que él les había estado enseñando por 3 años, ¿no? Y que finalmente había llegado el momento donde Dios lo estaba llamando a otro lugar completamente diferente, a un sufrimiento diferente, a un mundo tal vez completamente diferente para él, desde una posición tal vez como esclavo o preso, ¿no? Ya no como judío o como romano, ¿no? Sino completamente como un esclavo y servidor de Cristo. Pero esta parte era fundamental. Si lo vemos o vemos más adelante en la Biblia, vemos que este viaje fue fundamental porque esto también aperturó el mensaje en Roma y en todas este tipo de ciudades más gobernadas por los romanos, ¿no? Incluso permitía que pudo tener este tipo de como de conferencias o audiencias con los reyes, ¿no? Con los consejeros. Entonces todos ellos tuvieron la oportunidad de poder escucharlo, ¿no? Pero esa era la misión de Pablo. Pero aquí los de Éfeso tenían que tener esto claro, ¿no? Que a pesar de que lo iban a extrañar, incluso pensando o compadeciéndose de él, de pobrecito con lo que va a sufrir, era importante e imperativo que dejar en claro cuál era el propósito de Pablo estando con ellos. Era prepararlos, enseñarles a amar entre ellos, amar a Dios, pero más que nada tener cuidado de de su propia vida, que es lo más importante, aprender a ser responsable de tu propia vida y también saber cómo cuidar a las personas que te rodean, ¿no? Y tener en cuenta que Pablo seguía orando por ellos, pues sabía que este mensaje les ayudaría siempre a ser mejor todos los días. Y que si obedecían a esto, todas las promesas que Dios les había hecho se iban a cumplir porque eran el pueblo escogido para Dios, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante esto. Vic, ¿me ayudas con tu micrófono? Y a partir de ahí nos enseña cómo Pablo realmente tiene este corazón, ¿no? De enseñar que el propósito de él mismo era el propósito de Cristo. Y ese propósito simplemente era poder anunciar que por medio de su sacrificio ellos podían tener acceso a la salvación, pero lo más importante, tener acceso a una relación personal con Cristo. Entonces, hermanos, ¿qué aprendemos del día de hoy, no? Cada uno de nosotros tenemos, como vimos, las dificultades y esto, pero también cada uno de nosotros tenemos un propósito de Dios, ¿no? Pero cada uno tiene que tener una base como la de Pablo, ¿no? Y es importante que cada uno conozca este propósito. No precisamente es aumentar, crecer, ¿no? Es parte de, y el resultado de crecer es justamente eso, ¿no? Es el resultado del trabajo. Pero toda la base que tenemos que tener es con respecto a lo que Pablo nos estaba comentando, ¿no?
Todo es para la gloria de Dios, para aprender a cuidarnos, y eso nos va a permitir mejorar, y eso nos va a permitir crecer como discípulos, como hermanos, como padres, como hijos, como profesionistas. Todas las partes nos ayudan porque sabemos que realmente de eso no depende nuestra vida, sino que depende completamente del propósito que tenemos con Dios, ¿no? Pero que eso es lo más valioso que nosotros tenemos como cristianos, ¿no? Lo único más valioso ante nuestra vida es darla para el propósito de la salvación. Entonces, quiero que te lleves esto en mente, hermano, hermana, y teniendo esta invitación, ¿no? Hay varias partes que tú puedes entender, ¿no? La primera parte que puedes reflexionar y que te invito a tomar esta parte de la decisión, número 1, es entender qué es lo que estás aprendiendo actualmente en tu vida como discípulo, en tu vida, en tu relación con Dios. ¿Qué estás aprendiendo de eso? Número 2, ¿qué de lo que estás aprendiendo, de lo que está llegando a tu corazón, estás aplicando primeramente en tu vida? Todo lo que lees, todo lo que estás aprendiendo como discípulo, como cristiano, ¿cómo lo estás aplicando en tu vida? Y no es para que te sientas culpable, pero sí que tomes acción, y lo más importante, como decía Pablo, lo más importante es que tú tomes la responsabilidad de tu vida como discípulo, porque tienes que entender que nadie es salvo por otra persona más que por Cristo, ¿no? Entonces, entender que tu relación con Dios, hermano, hermana, no depende de lo que yo te comparta, no depende de cómo yo te enseñe, no depende de eso, ni de lo que Víctor, ni de cualquier otra persona. Depende de el tú, cómo buscas a Dios diariamente, cómo profundizas con Él y cómo buscas obedecerle continuamente. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo más importante en tu vida. Ahora, después de lo que tú estás aprendiendo, después de lo que tú estás teniendo para tu vida y cómo aplicándolo, ahí es donde pasa el tercer punto, ¿no? ¿Cómo tú estás compartiendo lo que estás aprendiendo y aplicando en tu vida? ¿Cómo lo que Dios te está dando como regalo está siendo compartido o esparcido hacia las personas que te rodean, a las personas que están constantemente contigo? Y esto, hermanos, lo más importante que les quiero compartir en este día de hoy es la responsabilidad de nuestra vida y la responsabilidad del uno como el otro, como hermanos, como discípulos. Y que todo esto tiene un orden en nuestra vida para nosotros, como realmente dice esta escritura, ¿no? Al momento de aplicarlo, ir mejorando todos los días y que las promesas de Dios se vean cumplidas constantemente en nuestra vida, ¿no? Y ojo, no es porque cuando tú cumples mereces las promesas, es porque tú cumples porque amas a Dios y como resultado de la gracia de Dios es que te da estas bendiciones, no porque nosotros las merezcamos o hagamos algo para merecerlos, pero que el crecimiento de nosotros, incluso como algún día lo vimos, ¿no? En Efesios, es interesante, ¿no? Porque en la carta de Efesios habla de todo esto, ¿no? A tu fe añade virtud, ¿no? A tu virtud dominio propio, ¿no? A tu dominio propio conocimiento, ¿no? Todas estas cosas, si te das cuenta, tienen relación, porque esto es lo que Pablo les estaba enseñando a los líderes de Éfeso. Y la carta de Efesios tiene este enfoque, cómo crecer, cómo mejorar, pero viendo el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero viene por esto, porque la base es nuestro amor a Dios, el objetivo y el conocimiento de qué estamos haciendo para Dios. Después, el cómo estamos tomando responsabilidad de nuestra vida, ¿no? De nuestro pecado, de nuestro arrepentimiento, de nuestro cuidado, de nuestra bendición, de todo esto, de que todo depende de cómo lo estás haciendo y cómo estás relacionándote con Dios. Y que después de eso viene el crecimiento para poder amar y cuidar y enseñar a otras personas lo que Dios te ha dado a ti. Entonces, hermanos, espero que esto haya sido de bendición para ustedes y que decidan y tomar este reto muy en serio y viéndolo como una parte de no que te genere ansiedad ni que te sientas mal, pero que identifiques dónde estás, ¿no?
Tal vez apenas vas a empezar recordando cuál es el objetivo de tu objetivo como discípulo. Tal vez estás en el punto de estoy lidiando con aplicar lo que estoy leyendo, lo que estoy aprendiendo en mis tiempos con Dios o en mi vida, ¿no? Y tal vez ahora estás en el punto donde, bueno, ya lo tengo en mí, ahora necesito yo compartir lo que Dios me ha dado. Necesito compartir lo que Dios me ha permitido aprender, ¿no? Todos podemos estar en esas fases, ¿no? Pero lo importante es recordarlo y tomar las decisiones correctas para avanzar, como les dije, ¿no? No importa cómo te sientas, pero recordando el objetivo nos va a permitir estar realmente motivados porque ahí es donde estamos nosotros a punto de darle la gloria a Dios. Amén. Entonces, hermanos, que Dios sea la gloria. Los quiero mucho y gracias por escucharme.